Nuestro Padre Celestial, tú obrabas de nuestra parte. Oh Señor, hoy despertamos, Señor, para ver tu gloria, Señor, para glorificar tu santo nombre. Señor, qué gran privilegio tenemos, Señor, adorarte y alabarte en este día especial. Señor, todos los días son tus días, pero este día lo apartamos, Señor, como un día de reposo, oh Dios, para estar en tu presencia, en la presencia de tus hijos y hijas, Señor. Oh Señor, gracias. Clamamos tu santo nombre hoy, esta mañana. Te pedimos de que por medio del poder de tu Espíritu Santo y tu palabra, oh Dios, que nos hables a nuestros corazones, Señor. Señor, que nuestras alabanzas, Señor, sean agradables ante ti, oh Dios. Te damos gracias, te pedimos por todos aquellos enfermos. Oramos por aquellos que están batallando ahorita, Señor, que están oprimidos y deprimidos, Señor. Los elevamos, Señor, a tu santo trono, Señor, sabiendo que nada es imposible para ti. Y por aquella situación, Señor, que se nos ha afrentado, oh Dios, te la entregamos, Señor, sin ansia, porque sabemos, Señor, que tú todo puedes. Nuestro Dios todopoderoso, el Señor de los ejércitos, gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, en amén, amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Qué bonito es alabar al Señor, amén. Fíjense, hermanos, el canto que entonamos en nuestros corazones, como les estábamos comentando ahorita, este domingo es la oportunidad de entonar ese canto al Señor. Pues todos los días, ¿verdad? Es la oportunidad de entonar un canto al Señor. Pero en el Familia Fiesta, hermanos, como les digo, el que se anime, yo sé que el hermano Jorge se va a animar. Él siempre tiene un canto, ¿verdad? Tal vez el hermano Lupe si se anima, ¿no? O ya lo estoy comprometiendo al hermano. Ah, sí. Ya la voz. No se empresta. Pero no, mire, hermano, o sea, qué bonito es venir a alabar al Señor, ¿verdad? Es mejor que estar dormidos ahorita en la cama, ¿verdad? Alabar al Señor, no hay nada más mejor en este mundo y no hay nada más mejor en el santo reino de Dios. Estamos aquí para alabar al Señor y escuchar de su palabra y su Espíritu Santo. Y ahora esta mañana, hermanos, los invito a que abran sus Biblias al libro de San Marcos, capítulo 10. San Marcos, capítulo 10, donde vamos a empezar a leer en los versículos de 17 al 25. San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 25. Y dice la palabra: Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Y Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre. Es más fácil, que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Amén, en amén. Vemos aquí, hermanos y hermanas, en donde viene un hombre corriendo con el Señor. Y este hombre era un hombre rico. Y el hombre acercársele al Señor Jesucristo, le dio un saludo que es medio
para nosotros medio común, ¿verdad? Hay muchas veces que nos encontramos amigos, amistades que tenemos desde jóvenes y tenemos una manera de saludar, que es común entre el grupo de amigos, ¿verdad? Yo he escuchado donde un grupo de amigos se nombran uno al otro cuando se saludan, se dicen, ¿cómo estás, cuñado? Aunque no sean cuñados, pero así se saludan, ¿cómo estás, cuñado? O compadre, ¿verdad? Aunque no sean compadres, pero así es como se saludan uno al otro. Y lo que hace ese saludo, hermanos, ese saludo identifica a la persona que es uno de ellos. Como quien dice, yo soy parte de tu grupo, ¿verdad? Compadre, ¿cómo estás? Y el otro, el amigo inmediatamente reconoce, pues sí es amigo, ¿verdad? Que no sea compadre, pero somos como compadres. Ahora, si viene alguien que está fuera del grupo y saluda de esa manera, ahora, ¿qué húbole, cuñado? O compadre, ¿cómo estás? Y si no es parte del grupo, pues la otra persona al que le está saludando se le va a quedar viendo, pues ni compadre eremos, ni cuñado eremos, ¿verdad? Necesitas que ser parte de ese grupo para saludar en tal manera. Y en esto vemos un jovencito, iglesia, donde viene y le dice, buen maestro al Señor Jesucristo. Le dice, buen maestro, y le tiene una pregunta. Ahora vamos a reconocer algo. Ese saludo, hermanos, era un saludo de identificación. Lo que verdaderamente estaba diciendo el muchacho es, tú eres un hombre bueno, yo también soy un hombre bueno. Es lo que indicaba. Era una manera de saludarse entre ciertas personas. Buen maestro, pues es que yo también soy bueno. Yo no te dijera a ti bueno si yo no fuera bueno. Ahora, este hombre era un hombre rico. Y en esos tiempos, se fijan al fin en versículo 23, cuando dice el Señor, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y el versículo 24 dice, los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Hay una razón por eso. Cuando en esos tiempos, los tiempos romanos, 2% de la gente que vivía allí, 2% de las gentes eran ricos. El resto de los 98% eran pobres. Y en ese tiempo, si uno era rico, eso se miraba como que era una bendición de Dios. El Señor aprobaba de ti, de tu vida. El Señor estaba agradado con tu vida. Y por causa de eso, Él derramaba sus riquezas. Y eso, cuando un hombre era rico, todos miraban y decían, ese es un hombre bueno. Esa es una mujer buena. Y por eso cuando el Señor dijo, es muy difícil, más difícil que entre un hombre rico al santo reino del Señor, por eso ellos se quedaron asombrados. Porque ellos pensaban entre ellos mismos, oye, pues si este hombre que es un hombre bueno, no puede entrar al santo reino de Dios, menos nosotros. Por eso ellos se quedaron asustados, asombrados, ¿verdad? Y en eso tenemos el jovencito que dice, maestro bueno. ¿Y cómo le contestó el Señor Jesucristo? ¿Por qué me dices bueno? Él dice, ¿por qué me dices bueno? Y él dice, solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor en ese tiempo? ¿Estaba diciendo que Él no era bueno? ¿Estaba diciendo que Él no era Dios? No, no es lo que Él estaba diciendo. Lo que Él estaba haciendo es, Él estaba llamando la atención a la palabra bueno al muchacho. Él estaba diciendo, te voy a explicar algo tocante de lo que se indica esa palabra, ser bueno. Ahora, hermanos, hermanas, hoy en día, cuando uno habla con personas en estos tiempos y uno le pregunta, la pregunta, si tú murieras ahora, ¿crees tú que entraras al santo reino de Dios? ¿Cómo es que contestan la mayoría de las personas hoy? ¿Qué dicen? Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero muchos dicen, pues yo creo que sí, porque soy una persona buena, ¿verdad? Soy una persona buena, lo bueno de mi vida es más que lo malo de mi vida. Sí soy pecador, sí soy pecadora, pero lo bueno de mi vida es más que el mal de mi vida. Y soy yo siendo una persona buena, yo sí creo, yo estoy más de seguro que sí voy a entrar al santo reino de Dios, ¿verdad? No están 100% seguros, pero están seguros, más seguros que sí van a entrar, ¿verdad? Y nada ha cambiado, hermanos, de cómo uno entiende la palabra buena desde los tiempos de Jesús a los tiempos de hoy, ¿verdad? Uno inmediatamente se identifica como bueno porque uno se compara con lo peor de lo que tiene el mundo que ofrecer.
Uno ve los asesinos, uno ve los violadores, los que andan abusando de niños, de niñas, los robones, ¿verdad? Y uno dice, pues yo no soy ninguno de esos, yo soy una persona buena, ¿verdad? Y con eso, con ese entendimiento, uno verdaderamente se puede engañar a uno mismo. Uno se engaña a uno mismo. Y el Señor le llama la atención al muchacho, le dice, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. En otras palabras, el Señor le estaba contestando, tú dices que yo soy bueno y ahora tú te identificas que tú eres bueno, pero verdaderamente no eres. Solo Dios es bueno. Ahora, en ese tiempo, hermanos, el Señor Jesucristo todavía no se andaba revelando que era el Hijo de Dios a todos. Andaba unos pocos que sí les decía, soy el Hijo de Dios, y hay unos que no les decía. A la mayor parte de la gente, él no les comentaba que Él era el Hijo de Dios. Ahora, ustedes sí saben que cuando el Señor Jesucristo decía, soy Hijo de Dios, ¿reconocen ustedes qué es lo que estaba diciendo verdaderamente? Lo que Él estaba diciendo es esto. Él estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Es como yo, ¿verdad? Me llamo Manuel Portillo Jr., ¿verdad? Mi papá se llama Manuel, mi mamá se llama Guadalupe, ¿verdad? Pero éramos portillos. Éramos portillos. Y cuando yo me identifico que yo soy un portillo, la gente inmediatamente sabe, pues son familiares. Es una familia. Y cuando el Señor decía, soy el Hijo de Dios, en otras palabras, Él estaba diciendo que Él también era divino. Que Él también era Dios. Pero todavía no se llega al punto que Él estaba anunciando a todos. Pero al muchacho le dice, tú no eres bueno, solo Dios es bueno. Pero para contestar tu pregunta anterior, nomás te voy a pedir que mantengas los mandamientos. No dijo sí, dice, mantenga los mandamientos, mantiene los mandamientos. El Señor Jesucristo le revela esto, miren. Le dice, mantiene los mandamientos, y el muchacho contestó, yo los he mantenido desde que estaba jovencito. Y en eso, cuando él contestó eso, el Señor le dice, nomás una cosa te falta. Está bien, está bien. Has mantenido la ley de Dios. Has mantenido los mandamientos. Pero una cosa te falta. Fíjense, una cosa te falta. Y ahora uno dice, pues es una cosa. No es una cosa grande, ¿verdad? Pero verdaderamente sí es una cosa grande. ¿Saben qué es lo que el Señor le estaba diciendo que le faltaba? Él le dijo, ve y vende todas tus posesiones, todas tus riquezas y entrégaselo a los pobres. Así le contestó. Pero verdaderamente lo que el Señor le estaba diciendo es, lo que te hace falta, hijo, es que Dios no es el mayordomo de tu corazón. Es lo que Él estaba diciendo. Dios no era el mayordomo del corazón de este joven rico. ¿Quién era el mayordomo de este joven rico? Las riquezas, sus posesiones. Miren, en ese tiempo, hermanos, si la gente rica, cuando le hacían un favor a la gente pobre les costaba, pero bastantísimo, bastantísimo. Póngale que el hermano Gil, un hombre rico, viene y me hace un favor a mí, un hombre pobre, me dice, mira, hermano Manuel, este mes no te voy a cobrar renta, te voy a ayudar, es más, te voy a dar comida, pero te va a costar tu hija. Así era, así era. Así era la sociedad en esos tiempos. Hermanos, era un tiempo en donde el pobre era pobre y el rico era rico. No había nada de mitad. Lo que le nombramos el clase mediano, no había nada de eso. Y el que era pobre se quedaba pobre. Y ahora, hermanos, el que era rico abusaba del pobre. Y este muchacho tenía, me imagino, unas costumbres que tal vez abusaban de los pobres. Porque él sabía que si él entregaba todas sus riquezas, ahora él iba a ser abusado también, como los pobres, ¿entienden? Ahora hay una leyenda, y no sé si es verdad, pero es una leyenda entre la iglesia cristiana que es de tiempos anteriores. Pero dicen que este joven rico verdaderamente era Bernabé. No sé si han escuchado de eso. Dicen que era Bernabé, pero son leyendas. No estoy diciendo que es verdad, o no van a salir de aquí diciendo es verdad. Pero son leyendas que hemos escuchado nosotros que dicen que este jovencito era Bernabé. ¿Quién sabe? Tal vez sí era, tal vez no era. Pero miren, el Señor le dice esto. La única cosa que te falta es que Dios no es tu mayordomo. Ahora, mis hermanos, nosotros aquí como cristianos tenemos muchas veces, cuando hablamos tocante de lo que es bueno,
estamos bien equivocados de la definición de qué es bueno. ¿Ok? Así como este jovencito estaba equivocado de qué era lo que indicaba la palabra bueno, nosotros hoy en día también estamos equivocados en parte. ¿Cómo se ve un corazón bueno? ¿Cómo se ve un corazón en donde Dios es el mayordomo de ese corazón? Vamos a leer. Miren, seguimos leyendo en Mateo, miren, Marcos capítulo 11. El siguiente capítulo, empezando en versículo 15 al 18. Y vamos a ver un gran ejemplo de cómo se ve un corazón en donde Dios es el mayordomo, un corazón que es un corazón bueno. Vamos a ver. Dice, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Amén. Vamos a ver qué indica la palabra bueno, bondad. La palabra bondad viene de la palabra griega agathos. Agathos. Quiere decir benevolente, rentable, útil, beneficioso, excelente, virtuoso. La palabra bondad, más bien, cuando hablamos tocante del fruto del Espíritu, indica la bondad activa. La bondad activa. En otras palabras, no es alguien que es bueno, pero nunca hace nada por el Señor. La palabra indica bondad activa, es alguien que es bueno y anda en la obra del Señor. Anda haciendo las obras de Dios, no obras religiosas, obras del Señor. Obras religiosas son como las que el muchacho hacía. Él era un hombre religioso. Él mantenía la ley de Moisés. Él mantenía los 10 mandamientos, todos los mandamientos del Señor. Pero le hacía falta una cosa. No era un hombre bueno en los ojos de Dios. Hermanos y hermanas, la bondad indica la bondad activa. Y vemos cómo se ve un corazón que es bondadoso, un corazón en donde Dios es el mayordomo de ese corazón. Primeramente vemos que la bondad se encela para las cosas de Dios. Amén. La verdadera bondad se encela para las cosas de Dios. Vemos aquí en este texto, hermanos, donde Cristo demuestra su celo en su ira para el templo de su Padre. ¿Vieron ustedes? Un hombre muy amable, muy pacífico, muy lento. ¿Y qué es lo que hizo cuando entró al templo? Empezó a aventar mesas, sillas, echó afuera a todos los vendedores de la marqueta. ¿Por qué? Porque él estaba celoso, hermanos, por el templo de su Padre. Jesús lo que demuestra aquí es su ágatos, su bondad, y no demuestra su crestotes. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra crestotes es la palabra griega para la palabra amabilidad que hablamos la semana pasada? Hay una diferencia. ¿Ven ustedes? Hay una gran diferencia. En su ira, en sus celos para el templo del Señor, él expresa, hermanos, su agathos, pero no su crestotes. Fue bondadoso, pero no fue amable en ese tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque en su ira él vientó todo. Es bueno, mis hermanos, ser celosos por las cosas de Dios. Sí es. Hay que proteger las cosas de Dios, ¿verdad? Es bueno ser celoso. Miren, mis hermanos, cuando se trata de las cosas de Dios, es bueno de ser celosos como que si fuera de ustedes. ¿Quién de aquí de esposos es celoso? ¿Quién es celoso aquí? Yo le digo, yo soy celoso por mi esposa. Los esposos no son celosos por sus esposas, ¿verdad? Yo soy celoso por mi esposa, ¿verdad? Yo no quiero compartir mi esposa con nadie. Y no voy a compartir mi esposa con nadie, ¿verdad? Mis hermanos, ¿por qué? Porque es mía. Y ella también. Bueno, ahorita estoy un poquito medio regañado, ¿verdad? Tocante de lo que sucedió esta semana pasada, ¿verdad? Pero como quiera, ella no quiere compartirme a mí con alguien más. Bueno, pienso yo, ¿verdad? Pero, miren, hermanos, yo estoy celoso por mi esposa porque es mi esposa. Y mi esposa es celosa por mí porque yo soy esposo de ella. ¿Ok? Las cosas de Dios son cosas de nosotros. Las cosas de Dios son cosas de nosotros. No son las cosas del pastor. Entiéndanme bien.
No son las cosas del pastor, no son las cosas del hermano Gil, del hermano Moisés, del hermano Lupe, el hermano Navarro. No son cosas de ellos, de nosotros, son las cosas de ustedes también. Cuando uno es cristiano es que uno ya es parte de la familia de Dios. Y en eso uno debe demostrar celos para las cosas de Dios. Y ese es el error que cometemos nosotros. Nosotros muchas veces vemos que las cosas de Dios se están pisoteando en este mundo y nosotros nomás estamos ahí bien contentos, bien lentos y siendo nada. Al cabo eso no me pertenece a mí, eso nos pertenece a nosotros. Si es algo de Dios, nos pertenece a nosotros. Y si nos pertenece a nosotros, hay que ser celosos por esas cosas. Amén. El Señor demostró su agatos en ese tiempo. Está bien que va a haber veces que no seremos amables porque estamos demostrando la bondad de nuestro corazón en nuestro celo para el Señor, pero es bien. Es bien. Hay lo que se nombra la ira justa. Cuando uno, la ira que es justo, hermanos, hermanas, demuestra los celos para el Señor. Muchas veces la ira que demostramos nosotros no es justo. Demostramos ira porque nosotros estamos molestados por algo, pero verdaderamente no le conviene al Señor. ¿Verdad? Nos enojamos por cosas que verdaderamente no tienen sal. Hermanos y hermanas, hay que ser celosos por las cosas del Señor, así como el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. La bondad se encela para las cosas de Dios, pero también la bondad conserva las cosas de Dios. La bondad verdadera conserva las cosas de Dios. El Señor limpió el templo de su Padre. Es lo que hizo. Limpió el templo de su Padre. Uno puede decir, el Señor se enojó, demostró su celo, pero el gran propósito de Él era limpiar el templo de su Padre. Hermanos y hermanas, hay que conservar las cosas de Dios. Las cosas sagradas, que se queden sagradas. Las cosas sagradas, que se queden sagradas. ¿Y a quién le toca estar encargado de esas cosas sagradas? A nosotros. La iglesia. Mateo 5:13 dice que nosotros seremos la sal del mundo. La sal del mundo. La sal hoy en día se usa para dar el sabor a la comida. Pero antes, hermanos, la sal se usaba para conservar la carne, porque no había hileras, ¿verdad? No había freezers. ¿Qué es lo que hacían? Le echaban sal a la carne y se conservaba. En eso es lo que está usando. Este es el contexto cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes son la sal del mundo. Necesitamos que conservar las cosas sagradas del Señor. Necesitamos que hablar la palabra de Dios diariamente. Necesitamos que aplicar esa palabra, instruir a la gente en las palabras de Dios. Y no me digan que no hay oportunidad de instruir a la gente en el mundo este. Hay bastante oportunidad, bastante. Pero muchas veces, como digo, siempre dijimos entre uno, ese le toca al pastor. Si tuviera el pastor aquí o si tuviera don Lupe aquí. No, hermanos, les toca a ustedes. Les toca a ustedes. A todos nosotros nos toca instruir a la gente en las verdades celestiales. Hermano, este mundo está lleno de la mentira de Satanás y a nosotros nos toca a ir a conservar esa verdad de Dios entre la gente. Háblenle la palabra de Dios. Y es más, no necesitan que agregarle nada a la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Cuando uno abre la palabra, abre la boca y sale la palabra de Dios, la promesa es esto. Va a cumplir el propósito para que salió la palabra. No va a regresar vacía. Esa es la promesa. Nomás habla la palabra de Dios. Y para hablar la palabra de Dios, uno necesita que leer la palabra de Dios. Muchos de nosotros nomás leemos la palabra de Dios en los domingos o en los miércoles. No todos los días. Todos los días. Cómanse en esa palabra. Cómansela. La bondad se encela para las cosas de Dios. Conserva las cosas de Dios. Pero también, hermanos y hermanas, la bondad reconoce las cosas de Dios. ¿Cuántos de aquí reconocemos cuando nos topamos con alguien que no anuncia que es cristiano, pero sabe adentro inmediatamente, este individuo es un cristiano? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Verdad? Se conoce a alguien y dice, este hombre o esta mujer es un hermano o hermana en Cristo. ¿Verdad? En la manera que hablan, tienen esa paz, en la semejanza del Señor, ¿verdad? En su rostro, en la manera que se portan,
en la manera que tratan a los demás, uno reconoce inmediatamente que esa es una persona entregada al Señor. Hermanos, hay que conservar, ¿verdad? Y hay que reconocer qué son las cosas de Dios. Jesús reconoció que el templo era de su Padre y no de los que estaban los vendedores. Él reconoció eso. Él reconoció que el templo era de su Padre. ¿Quién aquí reconoce que esta iglesia es tu iglesia? ¿Verdad? Esta iglesia es tu iglesia. Tú eres el dueño de esta iglesia. No es un lugar donde nomás vienes y visitas en los domingos y tal vez en veces los miércoles. No. Ese es tu hogar también. Es tu casa. Eres responsable por este hogar también. Reconoce las cosas del Señor. 1 Corintios 6, 19 y 20 revela esto, hermanos. Revela que el cuerpo de uno es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo de uno, del cristiano, es el templo del Espíritu Santo. Jesús reconoció que el templo era de su Padre. Ahora nos toca a nosotros reconocer que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Este es el templo. Y ahora, sabiendo que reconocer que el cuerpo es el templo de Dios, les voy a preguntar esta pregunta. ¿Qué cosas estamos dejando entrar a este templo de Dios? ¿Qué estamos dejando entrar a este templo? ¿Estamos dejando que entre la maldad? ¿Estamos dejando que entren las cosas mundiales? Hermanos, ese es el templo del Dios viviente. ¿Qué estamos dejando entrar a nuestra mente? Hay cosas que tenemos en la mente, hermanos, que la tenemos captivos, ¿verdad? Hay cosas que tenemos aquí en esta mente. Tenemos unos pensamientos que verdaderamente no son conforme a la palabra de Dios. No son. Son conforme a como piensa el mundo, la sociedad, pero no son conforme a la palabra de Dios. ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros tenemos la culpa. Porque debemos de ponernos a leer la palabra para reconocer las cosas de Dios. ¿Qué cosas estás dejando que entre aquí a este templo, aquí en la mente, a esta parte del templo? ¿Qué les parece el corazón? ¿Qué cosas estamos admitiendo que entren al corazón? ¿Verdad? Hombres, ¿qué estamos viendo en las computadoras? ¿Estamos viendo la pornografía? Cuando nadie sabe, pensamos que nadie sabe. Mi esposa no se da cuenta, mi pastor no se da cuenta, pero Dios se da cuenta. Eso es algo bien feo. Bien feo, hombres, para que dejen que entren a sus corazones. Hermanas, ¿qué están dejando que entren a su corazón? El odio, la amargura, ¿verdad? Celos, pleitos, para todos nosotros. En el corazón, miren, cuando entra algo en el corazón, hermanos, eso afecta cómo uno vive. Eso se demuestra en cómo vivimos. ¿Quieren saber qué es lo que está en su corazón? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué sale de nuestra boca? Cuando abres la boca, ¿están poniendo cuidado todos? Todos mírenme para acá, por favor. Todos, es para todos. Cuando abres tu boca, ¿qué es lo que sale? ¿Qué sale? Lo que sale es lo que está en tu corazón, ¿verdad? Esa es una lección dura para todos nosotros, para todos nosotros. Yo sí estaba en un tiempo, hermanos, donde yo reconocí inmediatamente, abría la boca en ciertas instancias y salían cosas, que causaban daño a otras personas. Y yo empecé a entregarle eso a mi Señor, reconocer que mi corazón no estaba bien. Ahora no estamos 100% ahorita, ¿verdad? Pero estamos en el proceso de que el Señor está purificando nuestros corazones, ¿verdad? Y si no estamos en ese proceso, andamos muy mal. Andamos muy mal. Reconocer que este cuerpo es el templo de Dios. Y cómo estamos viviendo la vida enfrente de todos. ¿Cómo vivimos la vida de nosotros? Cuando uno nos ve a nosotros, la gente puede decir, ese es un hombre bueno, esa es una mujer buena. O están diciendo, ¿cómo la ves? Se nombran cristianos y mira cómo se portan. Mira cómo se portan. No. Hay que reconocer que el cuerpo ese es el templo de Dios, mis hermanos. Hay un dicho, ¿verdad? Cuando muchos estamos hablando de las cosas de Dios y muchos de nosotros tenemos rápidos para decir esto.
Yo tengo a Dios en mi corazón. Yo tengo a Dios en mi corazón. Y so la pregunta hoy, esta mañana es, ¿tienes tú a Dios en tu corazón? Pero más bien, ¿tiene Dios tu corazón? ¿Ven? ¿Ven cómo cambia? Uno puede decir que tengo a Dios en mi corazón, pero la pregunta más importante es, ¿Dios tiene Él tu corazón? Porque muchas veces dejamos al Señor que entre, pero nomás le damos una partecita al Señor. No digan que tienen a Dios en su corazón si Él no tiene tu corazón total. No debemos decir eso, ¿verdad? Porque es un mal testimonio de parte del Señor. No, mis hermanos, ¿qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es bondadoso? El Señor dice, solo Dios es bueno. Solo Dios es bondadoso. Hermanos, para nosotros considerarnos bondadosos, necesitamos que tener este corazón lleno de Dios y no lleno de uno. Dios necesita que sea el dueño, el mayordomo de este corazón. Y lo que tenemos en el corazón se va a dirigir por nuestras palabras, lo que sale de nuestras palabras, nuestras acciones. Y ahí se da cuenta la gente verdaderamente si eres bueno, bondadoso. La palabra agatos se empresta a aquellas cosas de Dios. Que ese sea el deseo de nosotros hoy, esta mañana. Que sea el deseo de nosotros de ser personas bondadosas, porque bondadosos, teniendo a Dios en nuestros corazones, el Espíritu Santo, ya somos, ya somos, ¿verdad? Ahora necesitamos que practicar ser bondadosos, ¿verdad? Entreguen su corazón a Dios completamente. Dejen que el Señor sea el mayordomo de su corazón, de su mente y de sus vidas. Amén. 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 Hoy después del servicio, estuvimos hablando yo del hermano Lupe, y en el clase del hermano Lupe, él va a dar un tiempo en donde para que se lleven el boletín. Y aquí atrás en el boletín hay unas preguntas que puse tocante del tema de hoy, de ser bondadoso. Y por unos 15 minutos, 20 minutos, el hermano va a dirigir un tiempo de preguntas, cuestiones, ¿verdad? Si tienen preguntas, respuestas, van a hablar del tema de que hablamos hoy, ¿verdad? Porque eso es algo que verdaderamente necesitamos que aplicar a nuestras vidas. Amén. Amén. Voy a invitar al hermano Víctor que le pase. Y la invitación hoy, esta mañana, bueno, el Señor los está invitando a algo. El Espíritu Santo les ha hecho una invitación específica a las vidas de ustedes. Pero la invitación de parte hoy de mí para ustedes es, si usted desea hacer esas cosas a un lado que no lo está permitiendo que el Señor sea el mayordomo de tu corazón, necesitas ayuda, necesitas apoyo, te voy a invitar que le pases para el frente. Aquí éramos una iglesia, hermanos y hermanas, donde nos animamos unos a los otros, nos apoyamos. Aquí iremos una familia, ¿ok? Aquí iremos una familia. Y reconocemos que en todas familias no todos seremos perfectos, no todos somos perfectos, perdón. En una familia hay familiares que verdaderamente uno piensa, ay, cómo me fastidia, me molesto con él, pero nunca deja de ser familia. La invitación es que le pasen para que vamos a ponernos de pie esta mañana y que respondan al mensaje del Espíritu Santo, al mensaje de Dios. Y queremos orar contigo hoy esta mañana. Cualquier sea tu necesidad, pásale para el frente y vamos a orar.